Yonkis del amor universal. Has tenido una profunda, reveladora, intensamente conmovedora experiencia espiritual. Ahora estás enganchado. Ahora quieres más. Ahora eres un buscador. Ningún yonki ha estado tan dedicado, o más continuamente decepcionado, o ha sido más desgraciado. En un tiempo pudiste sentirte satisfecho, con un coche nuevo o una pareja cariñosa. Ahora nada te compensa, a menos que sea la unión con Dios. Ramsu sabe esto. Estás jodido. Ramsu, Wayne Liquorman. El estado de ambigüedad, esa situación desordenada, grasienta, confusa, mezclada y horrible en la que te encuentras ahora mismo, es la iluminación misma. Brad Warner. Me rompí la rodilla en un viaje iniciático a México. A los 3 días tuve que regresar para operarme y lo que tenía que ser un postoperatorio de 3 meses se transformó en 2 años en mi pueblo natal, una especie de retiro forzado por varios problemas de salud que se sucedieron. Ese malestar, sumado al aumento de la ansiedad y al propio aburrimiento de estar en ese pueblo, dispararon mi interés por el mundo espiritual. Ya que la terapia no conseguía aplacar mi angustia, pensé que el camino de los místicos lo conseguiría. Iba a meditar a un par de centros 3 veces por semana, además de hacerlo en casa, y cada día leía buena cantidad de libros de grandes maestros como Osho, Krishnamurti, Nisargadatta, Alan Watts o Jeff Foster. Una tarde, tal vez por pura sugestión de tanta lectura y meditación, experimenté de manera espontánea una vivencia, por así decirlo, de tipo espiritual. Durante esa época me dio por la técnica videográfica del time-lapse, que consiste en dejar la cámara inmóvil durante un par o 3 de horas y que vaya haciendo de manera automática una serie de fotografías. Tenía ya capturadas algunas series de la salida del sol, pero buscaba algún lugar abierto para realizar el time-lapse de la puesta. Una tarde, conduciendo por una carretera hacia la costa, vi un lugar que podría servir. Se trataba de una gran extensión agrícola de varios kilómetros, que me permitía la profundidad que buscaba. Además, el día era ideal, nítido por la tramontana que soplaba, con unas cuantas nubes moviéndose a toda velocidad. Paré, bajé por un camino de tierra, coloqué el trípode y lo dispuse todo para dejar la cámara un par de horas, haciendo el time-lapse y captar el movimiento de la puesta del sol. La cámara empezó a disparar una fotografía cada 20 segundos en apertura de diafragma fija, y yo me quedé al lado, de pie, con el clic cada 20 segundos de fondo. Clic, 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 se iba oyendo en medio del campo. Mi respiración se iba relajando, y simplemente estaba allí de pie, cuando algo ocurrió. De pronto me sentí más presente que nunca. Sentía todo el espacio a mi alrededor, y una sensación de que el embrollo mental desaparecía por completo. Como si las preocupaciones y problemas que me acuciaban a diario fueran fabricados por mi mente de manera automática, pero no eran yo, los podía observar y sentir lejanos. La visión del entorno, de la profundidad del paisaje enfrente de mí, era mucho más nítida, directa y real de lo habitual. Esa sensación de presencia me impresionó, lo que me causó cierta angustia durante unos segundos, pero los pensamientos dejaron de molestarme. La mayor revelación se produjo segundos después. Todo era eterno presente, el tiempo no era más que una cronología mental. Lo que se manifestó es que siempre había vivido en ese instante, es decir, ese instante de alguna manera era eterno. Siempre es esto, se repetía en mi cabeza, y se perdía cualquier sensación de preocupación. El tiempo cronológico era un concepto sin sentido. Todo estaba unificado y en armonía, una vivencia parecida a estar en un océano de espacio vivo. No había un yo y todo lo demás. Era tan potente que cualquier sensación de miedo no tenía lugar, dando paso a una sensación de sorpresa, de cómo había estado viviendo hasta ese momento. Quise agarrarme a esa experiencia el mayor tiempo posible, pero a medida que pasaba el rato, la neblina de pensamientos, preocupaciones y parloteo la fue diluyendo
y el paisaje dejaba de estar tan presente para volver al estado de distracción mental habitual. Después de esa experiencia estuve dándole vueltas, y me vino a la cabeza un recuerdo de infancia, en el que me encontraba bebiendo en la fuente del colegio, cuando también todo a mi alrededor adoptó esa presencia en una experiencia parecida de eterno presente. Se había dado esa sensación extraña, de espacio inmenso y único, oceánica en un todo armónico, fluctuante, donde el caos pasa a ser un baile, aunque en esa ocasión sentí miedo. No lo entendía, así que lo olvidé y corrí de nuevo a mezclarme con mis compañeros para jugar al fútbol. El pequeño poema del inicio del capítulo del exempresario, exalcohólico y ahora maestro espiritual, Wayne Liquorman, discípulo de Ramesh Balsekar, resume muy bien lo que es estar enganchado a la búsqueda espiritual, y más concretamente a la búsqueda de la iluminación. Cabe decir que, según el contexto, la espiritualidad puede estar cercana a la religión, pero no es mi intención debatir sobre religiones, creyentes, ateos, agnósticos, etc., sino más bien la espiritualidad como búsqueda de trascendencia, de conectar con el universo, alcanzar el ser o sentir algo más grande que nosotros. Cuando se han probado multitud de terapias y el alma no encuentra la tan anhelada serenidad, queda una última bala en la recámara: lanzarse de cabeza a la espiritualidad. No creo en Dios, pero le echo de menos, dijo Julian Barnes. Tengo que decir que apoyarme en la búsqueda de trascendencia, al encuentro de algo más grande, alivió y aplacó parte de mi sufrimiento, pero al mismo tiempo fui perdiendo interés por lo mundano y las personas cercanas, hasta el punto de que solo encontraba consuelo en lo espiritual. En una huida hacia adelante, volvía a quedar atrapado en una cárcel decorada esta vez con budas y mandalas. Ya lo decía el maestro Jiddu Krishnamurti: la búsqueda se convierte en otra huida de lo que realmente somos. Esas experiencias que consistían en conectar con un estado de amor y de unidad enganchaban, y mucho. Por unos instantes todo se calmaba. Me inducían a una entrega que permitía rendirme y olvidarme de la ansiedad por unos momentos. Durante unos años me apunté a retiros y talleres, así como festivales de yoga y mantras, para los que me vestía con mis ropas más espirituales: pantalones anchos de algodón, camiseta con algún símbolo niweijiano y un moño en la coronilla recogiendo mis rizos. De hecho, la mayoría de los hombres teníamos un aspecto parecido: las ropas, las barbas y los colgantes, que le daba a todo aquello un aire entre caricaturesco y sectario. Algo me rechinaba en todo ese buen rollito, tanta muestra de amor y devoción todo el santo día, el deseo de ser más ángeles que humanos, huyendo de todo atisbo de sombra o emoción desagradable, alejados de lo mundano para vivir solo en lo divino. Éramos una panda de yonkis del amor universal. Cuando pasaba horas, incluso días, cantando mantras y haciendo resonar sobre todo kirtan, terminaba experimentando un efecto parecido al que vivía con la meditación trascendental, ya que, después de los cantos, permanecía en un estado diferente, como en un trance, en flotación respecto a lo que me rodeaba. Esa sensación podía alargarse varios días si la sesión de mantras había sido intensa. En el camino espiritual hay también mucha belleza, apertura hacia conductas más compasivas, sanación de viejas heridas y un lugar en el que alcanzar la paz interior, aunque sea por unos minutos. Aunque a veces también encierra violencia contra nosotros mismos. Afirmaciones del estilo de: todas las cualidades malas se centran alrededor del ego. Cuando el ego ha desaparecido, la realización se produce por sí misma. No hay ni buenas ni malas cualidades en el ser. El ser está libre de toda cualidad. Atribuidas a Osho, muestran al ego como un ente al que hay que destruir para avanzar en el camino espiritual. A priori, palabras como estas pueden resultar atrayentes, aunque ¿acaso no somos nosotros también el ego? Según muchos caminos espirituales, no es así, y debemos descubrir nuestra esencia, nuestro yo superior, una conciencia mucho más elevada, y sofocar el ego, que es la fuente de todos los problemas. La intención de este tipo de mensajes es en principio bien intencionada, ya que pretende que vivamos guiados por la parte profunda de nuestro ser, por esa esencia tapada por las heridas de la vida. Observaba ciertos sacrificios,
incluso maltratos a uno mismo, y me preguntaba si todo aquello valía la pena. Me encontraba personas que se habían cambiado de nombre y alienadas de todo y de todos, en pro de una ansiada iluminación que les sacaría para siempre de cualquier sufrimiento mundano. Sin embargo, maestros espirituales como Jeff Foster nos recuerdan que el despertar espiritual es la mayor desilusión de todas. Después de años y años de búsqueda y esfuerzo, finalmente te das cuenta de que no llegas a ningún lugar. Los maestros más honestos, en general, invitan a parar la búsqueda, conscientes que la búsqueda de la iluminación es otra manera enmascarada de querer ser especial, otra manera de saciar a nuestro ego que quiere ser una persona distinta de la que somos. En palabras de otro conocido maestro espiritual, es esta búsqueda de la experiencia liberadora final la que da lugar a una forma de consumismo espiritual desenfrenado, en el que los buscadores van de un maestro a otro. Esta promiscuidad espiritual está convirtiendo la búsqueda de la iluminación en un culto de buscadores de experiencias. Hablando con buscadores espirituales, un día me di cuenta de cuán adictos son muchos de ellos al poder del carisma. Intercambian historias sobre lo poderoso que es este o aquel maestro y comparan experiencias. Pagan un precio por ello, confundiendo el carisma con la iluminación. El carisma atrae a todos los niveles, político, sexual, espiritual, y se alimenta del deseo del ego de sentirse especial. Me encuentro con muchas personas que piensan que están iluminadas y despiertas, simplemente porque han tenido una experiencia espiritual muy conmovedora. Llevan su iluminación en su manga como una medalla al honor. Las personas espirituales pueden ser las personas más violentas que hayas conocido. En su mayoría son violentas hacia sí mismas. Tratan violentamente de controlar su mente, sus emociones y sus cuerpos. Sea como sea, me encontraba casi siempre con la figura clave en todo camino espiritual: el gurú. El término gurú tiene su origen en la India y se usa desde los Upanishads, siglo V a.C., para designar a los maestros espirituales, y se hizo muy popular en los ashram o gurukula, centros de enseñanzas espirituales que se popularizaron mucho a partir de los años 70 entre jóvenes occidentales que acudían para ser iniciados por un gurú y formar parte de su familia, o kula. Rápidamente un aura de mito y de leyenda rodeó la figura del gurú, que atrajo a celebridades como The Beatles, con el Maharishi Mahesh Yogi en Rishikesh, o más recientemente, Madonna con maestros de la Cábala. El auge en esos años vino acompañado por la intención de abrir el campo psicoterapéutico a la búsqueda de estados superiores de conciencia, ya fuera mediante técnicas físicas, como la meditación o el yoga, o mediante la toma de sustancias psicodélicas, con el deseo de acabar con el sufrimiento en nuestras estresadas vidas occidentales, y así dejar atrás los modelos terapéuticos clásicos, conductuales y psicoanalíticos, muy desgastados. Lo que eran prácticas espirituales, como la meditación o la devoción, pasaron a tener estatus de prácticas terapéuticas. El sociólogo John Heron, experto en psicología transpersonal y pionero en el campo del desarrollo personal, estudió la aparición de los gurús y los maestros espirituales en Occidente desde las últimas décadas del siglo XIX hasta nuestros días. Según el análisis de Heron, el fenómeno de los gurús en Occidente ha ido sufriendo cambios hasta llegar a la situación actual. El estatus de los gurús se ha ido erosionando con los años como resultado de los escándalos de abusos sexuales y corrupción, tanto por parte de los gurús y maestros de Oriente como de los gurús de cosecha propia de Occidente. Esta devaluación se ha visto agravada por la proliferación de declaraciones de iluminación, especialmente en Occidente. El exceso de este tipo de declaraciones ha conllevado más actos de autopromoción para conseguir adeptos. También ha aumentado la competitividad entre los nuevos y los viejos iluminados para posicionarse en el mercado de la espiritualidad. Se ha reformulado el viejo paradigma de la espiritualidad, así como la relación gurú-alumno. Por ejemplo, se percibe una conciencia creciente de que la autoridad espiritual está dentro de cada uno. De esta manera se ha reducido la posibilidad de que algunos gurús o maestros
traten de apropiarse y manipular las necesidades externas en las que poder proyectarse por parte de sus discípulos, propias de las fases tempranas más dependientes del desarrollo espiritual. O, por ejemplo, también, surge una espiritualidad entre iguales que democratiza ese liderazgo carismático e iluminado, el cual pasa a ser asumido por diferentes personas según el momento, ya sea en la iniciación de un grupo de iguales o en los procesos de desarrollo espiritual posteriores. La asimilación de los gurús de Oriente se llevó a cabo con las mismas dificultades que cualquier fenómeno transcultural. Por ejemplo, el hinduismo enfatiza la total entrega del discípulo al gurú. La puerta de la iluminación es muy baja y nadie puede entrar sin agachar la cabeza, reza el refrán hindú. Este acto de sumisión fue mal visto por gran parte de la sociedad occidental, más orgullosa e inclinada al individualismo, lo cual, al contrario de lo que podía esperarse, reforzó la entrega de los que ya eran adeptos, que a su vez rechazaban el culto a lo material y el individualismo occidentales. Una creencia no es simplemente una idea que la mente posee, es una idea que posee a la mente. En ocasiones la comunidad espiritual organizada alrededor de la figura del gurú responde a una estructura jerárquica, siguiendo un modelo patriarcal de lo más recalcitrante. El gurú simboliza el estatus de poder sobre los demás, y estar cerca de él es en muchas ocasiones sinónimo de importantes ingresos económicos, por lo que se suelen atrincherar a su alrededor sus más devotos feligreses, esperando su porción del pastel. A pesar de que ser gurú, o estar muy cerca de él, equivale a ganar dinero a mansalva, muchos de su rebaño terminan en total bancarrota. Al mismo tiempo, tienen tal sensación de deuda para con el gurú por haberlos ayudado tanto, que procederán a hacer cualquier sacrificio por él, así como prestarle sus servicios sin ninguna contraprestación económica. Lo que tendría que ser un ambiente progresista de egos desapegados y compasivos, termina por generar una cúpula de poder competitiva y agresiva. Hace un par de años, me reencontré con un conocido de la adolescencia en una feria de alimentación ecológica y terapias naturales. Él iba con el kit completo, vestido blanco de algodón y cabello y barba largos. Me comentó que se había convertido en uno de los discípulos principales de un antiguo alumno de Osho, quien le había cambiado el nombre por uno hindú. Según me comentaba, su maestro era un Buda que tenía la capacidad de saber, con tan solo mirarte, todo lo que te ocurría. Opté por asentir sobre lo que me decía y no debatir, ya que intuía que tenía la discusión perdida de antemano. Esa persona estaba en plena ceguera espiritual, por lo que entrar a cuestionar cualquiera de sus creencias reforzaría aún más su credo sobre cuán equivocados estamos los que aún no hemos visto la verdad. En estos casos, la ceguera espiritual es más fuerte incluso que nuestras creencias más profundas, ya que uno podría poner en jaque la propia identidad, en este caso la nueva que ha sido otorgada por un gurú bautizada con un nuevo nombre. El hecho de cambiar de nombre a los discípulos sirve como recordatorio de quién son realmente y les ayuda a desidentificarse del ego simbolizado por el nombre de origen. Generalmente, el nuevo nombre se da por inspiración del propio gurú, que ve unas ciertas cualidades del alma y lo bautiza con algún nombre espiritual en sánscrito que indique esas cualidades, o bien con nombres de dioses o santos. Vinaya, por ejemplo, es un nombre de mujer que significa humildad. Mahesh es un nombre para Shiva, que significa gran dios o señor. Chaitanya significa conciencia. Yati, que se esfuerza por la realización. Y Rajan significa príncipe. En Occidente tenemos una gran variedad de opciones espirituales a nuestro alcance. Yo fui asiduo a varias corrientes, sobre todo a las filosofías taoístas y no duales, además de la meditación. Al taoísmo he ido volviendo periódicamente desde que leí en su momento el Tao Te Ching de Lao Tzu, y a autores como Alan Watts, por su efecto ansiolítico, y también he practicado yoga y qigong. Recuerdo que cuando leí por primera vez hace unos 20 años el texto clásico de Lao Tzu, me impactó profundamente aún sin entender muy bien lo que estaba leyendo. Sentía devoción por esos textos y creía que de alguna manera todo aquello era verdad. Posteriormente descubrí otra droga espiritual, el Advaita, o la no dualidad, potente, radical y a la vez extremadamente sencilla. Además,
detectaba que esta filosofía tenía puntos en común con otras terapias psicológicas que había probado, y empecé a leer autores, sobre todo los llamados neoadvaitas, que no seguían ninguna tradición, como Jeff Foster, Douglas Harding o Francis Lucille, y me conectaba a los webinars de Lisa Cairns. Con la búsqueda interior me tomé al pie de la letra las palabras de Krishnamurti: estar perfectamente adaptado a una sociedad enferma no es síntoma de buena salud. Esta idea me disparaba las ganas de retirarme y no regresar, cosa que a mi pareja y a mis padres no les resultaba especialmente agradable. Era tan tentador fundirse con el todo o con la nada, o mejor aún, darse cuenta de que uno no es nada, que el yo, la personalidad, no era más que una invención de nuestra mente y que había algo más profundo que era nuestro verdadero ser. Este tipo de insights me aportaba serenidad al inicio, pero a largo plazo aumentaba mi angustia y el aislamiento incrementaba mi fobia social. En uno de estos talleres para profundizar en la esencia y trascender el ego, unas 15 personas nos desnudamos en el jardín de una casa y nos embadurnamos por parejas con fango hasta recubrir todo el cuerpo. Para ello me aparejé con una chica que me resultaba muy atractiva. Cuando me cubrió de arcilla húmeda los genitales, me excité muchísimo y empecé a pensar en otras cosas para evitar tener una erección. Nos acabamos recubriendo todo el cuerpo hasta estar irreconocibles. El objetivo era llegar a la despersonalización, no reconocernos entre nosotros y, de alguna manera, observar qué ocurría al perder la noción del propio ego y la del resto de participantes. Este ejercicio puede sonar muy loco, pero en aquel momento yo era un fiel creyente de cualquier instrucción dada por el maestro en cuestión, así que mi entrega era total. Este ejercicio concluía con un ejercicio clásico de autoindagación, de manera parecida a como lo proponía el maestro hindú Ramana Maharshi, en el que el otro no dejaba de preguntar: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Acorralándote, llevándote al no saber, a la incapacidad de dar una respuesta, a la no mente, para terminar por desidentificarte y llegar al núcleo de ser, la anhelada esencia, y ver que no había más que el más absoluto vacío. Este tipo de ejercicios pueden parecer extraños, pero son bastante habituales. Se juega al escondite con sensaciones de desvinculación de la realidad de manera indiscriminada y sin saber si son adecuados para los asistentes. Algo que está pensado para una liberación del sufrimiento puede terminar por ser muy dañino, siendo tanto responsabilidad del que se mete en esos fregaos como del maestro que no avisa de los peligros. De todas maneras, en ese contexto, llevar la mente a ciertos límites respondía básicamente a dos lógicas. La primera es que si encuentras realmente quién eres, tu yo verdadero, tu esencia, se supone que entonces podrás dirigirte sin vacilar hacia una vida más plena y auténtica. Desde hace milenios el hombre busca saber realmente quién es, y no son pocos los psicólogos, sobre todo de corriente humanista, que abogan por encontrar el verdadero yo. Pero, ¿qué es más recomendable? ¿Encontrarte a ti mismo o mejor aprender a vivir contigo mismo? El psicólogo Stephen Bryars sugiere que, más que pensar en nosotros mismos como en una sola persona con un ser verdadero latente que espera ser descubierto y expresarse, tiene más sentido abrazar la posición del poeta Walt Whitman cuando pregona exultante: «Soy un ser amplio, contengo multitudes». Desde la filosofía y la neurociencia, Julian Baggini se cuestiona sobre si existe un yo verdadero. Pensar en usted mismo no como si de una cosa se tratara, sino como de un proceso, es algo que resulta bastante liberador. En esta misma línea, el psiquiatra Thomas Szasz señala que, a menudo, las personas dicen que no se han encontrado a sí mismas, pero el yo no es algo que uno encuentra, es algo que uno crea, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayor parte del yo es un derivado cultural. La segunda lógica que persigue este tipo de ejercicios es que si llegas a deshacerte de tu ego, podrás deshacerte también de todos los problemas que éste comporta. Pero, ¿era cierto que ese tipo de ejercicios nos liberaban de nuestro ego? A menudo tuve la sensación que ocurría lo contrario. A muchos de nosotros nos hacían sentir cada vez más especiales y evolucionados, y de alguna manera reforzaban más el ego, éramos más soberbios espiritualmente.
y llegando al caso extremo de que nos hubiésemos deshecho al fin de nuestro ego, ¿era positivo aquello? ¿Tenía entonces algún sentido el resto de cosas, nuestra profesión, nuestros apegos, nuestras relaciones? Además, este tipo de encuentros estaban envueltos de placer, aunque en el fondo nos movía un deber. Andábamos metidos en plena ceguera espiritual y en ningún momento ni yo mismo ni ninguno de los terapeutas nos atrevíamos a cuestionar la idoneidad de este tipo de ejercicios. De alguna manera, bajo la bandera de la liberación, cualquier método valía. No había lugar para la duda. Porque, ¿quién éramos nosotros, insignificantes feligreses, para poner en duda la sabiduría propuesta por los maestros iluminados más célebres de la historia? La capacidad crítica y de discernimiento desaparece. Por el contrario, se empieza a creer que uno está conectado a un nivel superior de percepción que permite dar significado a cualquier suceso, ya que todo son señales, sincronicidades y todo ocurre por alguna razón. Esto deriva en un pensamiento mágico generalizado de la realidad. Leía hace poco que, si te despiertas cada día a una cierta hora de la madrugada, probablemente estés padeciendo un despertar espiritual. Frases del tipo, la persona que llega es la persona correcta, o no hay nunca casualidades, todo son sincronicidades, inundan las conversaciones sobre cualquier suceso inexplicable y acaban forjando un pensamiento naif a la vez que egocéntrico, como si el universo estuviese pendiente de lo que va a ocurrirle a uno. En el fondo, es no querer aceptar que uno no puede dar explicación a todo. Sea como fuere, me fui dando cuenta de que el camino espiritual era en muchos momentos una simple vía de escape y que en lugar de avanzar hacia mí mismo, volvía a perseguir otra ilusión, otra quimera imposible. Además era un camino muy seductor pero no era inocuo y requería la compañía de un buen guía difícil de encontrar. Demasiadas veces me encontraba algún pseudo-iluminado que me aseguraba tener una intuición profunda sobre mí mismo o me enteraba de que tenía sexo con alguna de las fieles, aprovechando su posición de maestro. En aquel instante sabía que la mejor opción era salir por piernas.